Bienvenidos todas y todas. Estamos acá en un programa más de nuestra serie Carabobo, la proeza de un pueblo por su independencia. En esta ocasión nos acompaña el profesor Leonel Muñoz Paz. Leonel Muñoz Paz es profesor universitario, director del Instituto de Estudios Hispanoamericanos de la Universidad Central de Venezuela. Tiene en su haber una licenciatura en Historia y maestría en Estudios Literarios. Además es un especialista en el área, ha sido acreedor de varios premios nacionales y uno, el Estefania Mosca, tenía que ver un poco con esta de la coyuntura de 1808, de ser monárquicos a ser republicanos. Bienvenido, Leonel. Muchísimas gracias, Alexander. Siempre un gusto, un placer conversar contigo y con toda la gente que te sigue por todos los medios en los que te has empeñado en darle continuidad a esa terca, pero sana y hermosa preocupación por divulgar el conocimiento histórico. Gracias, Leonel. La primera pregunta para esclarecer un poco nuestra audiencia es que siempre se ha afirmado que 1808 es un año acial, es un parte de agua. Está relacionado con los cambios que están ocurriendo en Europa y sobre todo en España. ¿Por qué se dice que en 1808 fue un detonante después de lo que va a pasar en América? Generalmente se afirma. Nosotros tenemos la idea de que la independencia son batallas y en efecto vamos a conmemorar los 200 años de la batalla de Carabobo, sobre la que también tenemos una idea. Si nosotros le preguntamos a la gente qué pasó en la batalla de Carabobo, muy seguramente la mayoría de la gente nos dirá que en Carabobo se logró la independencia de Venezuela y esa no es la verdad, esa es parte de la verdad. En Carabobo lo que se selló, lo que se alcanzó militarmente hablando fue la independencia de Colombia, porque era esa República de Colombia la que tenía lugar en términos institucionales y políticos para el momento en el que se dan los eventos de Carabobo. Eventos, por cierto, dirigidos por parte del ejército republicano por un general colombiano nacido en el departamento de Venezuela llamado Simón Bolívar. Entonces hay que comenzar por aclarar ciertos asuntos. Lo segundo es que para que la independencia llegue a la fase de la guerra, tuvo que haber un tiempo anterior a esos eventos violentos. Tuvo que haber un tiempo en el que se formularan las condiciones para que la guerra se presentase como un hecho fatal, inevitable. ¿Cuáles fueron esas condiciones? Esas condiciones estaban dadas por el hecho de que en ese tiempo, estamos hablando de inicios del siglo XIX y durante todo el tiempo anterior, durante los 300 años que podemos contar hacia atrás en el calendario, formábamos parte de España. Esta sociedad era una sociedad integrada a el gran imperio español. Nuestros territorios, nuestros espacios eran gobernaciones adscritas en primer término al virreinato de la Nueva España por la vía de la Real Audiencia de Santo Domingo. El virreinato de la Nueva España, para quienes nos están oyendo, es lo que es hoy día México. La Real Audiencia de Santo Domingo es lo que es hoy día la República Dominicana. Eso cambió en el año 1777, que es un año que la gente no recuerda, pero ese año un rey, Carlos III, decidió que unas provincias que dependían del virreinato de la Nueva Granada, de lo que es hoy día la República de Colombia, que es distinta a la Colombia de la que estamos hablando, y otras provincias que dependían del virreinato de la Nueva España, es decir, de lo que es hoy día México, se unieran y formaran una capitanía general llamada Venezuela. ¿Por qué Venezuela? Porque Venezuela era la provincia más grande de todas esas provincias que se agregaron a esa gran capitanía general, o esa capitanía general más bien modesta, ¿no? Estamos hablando del 8 de septiembre de 1777. Eso es fundamental porque territorialmente hablando, esa es la partida de nacimiento de lo que es hoy día Venezuela. De hecho, nuestra Constitución, como todas las constituciones que hemos tenido
desde la de 1811 dicen que nuestro territorio es el que se corresponde con el de la Capitanía General de Venezuela de 1777, más los cambios que se han sucedido con motivo de los arreglos y laudos a los que ha llegado la Principio República del iuti possediatis iuri. durante su existencia. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Lo que aquí había formaba parte de España. Entonces no puede entenderse la independencia ni aquella sociedad en la que se dio la independencia si no comprendemos que formábamos parte del Imperio Español y que por tanto todo lo que sucedía en España peninsular repercutía en la España americana, porque nosotros, vamos a ponernos en primera persona, vamos a cometer ese anacronismo por facilidad didáctica para que se comprenda. Yo no puedo hablar de nosotros porque yo no estuve allí hace 300 años, no soy tan viejo, pero hablemos de nosotros para comprendernos. Nosotros éramos españoles. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Necesitamos comprenderlo para saber qué pasó. Lo que sucedía en la España peninsular repercutía en la España americana. Eso en primer término. ¿Por qué 1808 entonces? 1808 tiene que ver con otra razón, y es que la independencia no comenzó, no arrancó necesariamente en los eventos de 1811 en adelante, luego del 5 de julio, que es cuando se declara la independencia. También uno le pregunta a la gente en la calle cuándo comenzó la independencia y la mayoría de la gente dice, bueno, el 19 de abril de 1810. El 19 de abril de 1810 no hubo independencia. Hubo una manifestación de conformar una junta de gobierno para guardar los derechos del rey Fernando VII, del rey de España, porque éramos españoles. De modo que esa es una fecha que puede ser leída justamente como lo contrario, no como una fecha de independencia. Como un acto de fidelidad más que como un acto de fidelidad al monarca. Entonces, los eventos que van a suceder en España, la España peninsular, tienen mucho que ver con la España americana. ¿Qué venía pasando en España? Desde finales del siglo XVIII, el Imperio Español comenzó a acusar una severa crisis en diversos órdenes. Una crisis que en principio va a ser económica, con motivo de los compromisos que va a venir contrayendo el imperio a raíz de sus fallidas, de sus nada felices incursiones en las querellas interimperiales de ese momento. A finales del siglo XVIII, de hecho, el rey Carlos IV toma algunas medidas para poder solventar la situación fiscal de la corona, que era bastante comprometida, una de las cuales va a repercutir hondamente en Venezuela, que va a ser la Real Cédula de Gracias al Sacar. No podemos saber qué es eso si no comprendemos la sociedad nuestra. Nuestra sociedad, una sociedad que formaba parte de España, era una sociedad muy jerarquizada, dividida en grupos cerrados, naturalmente desigual. No pensemos en la desigualdad como la podemos pensar hoy día, con nuestra cabeza de mujeres y de hombres modernos. Pensemos en aquel tiempo. Dios había dispuesto que sus hijos no eran iguales. Diego Baños y Sotomayor, obispo, el arzobispado no se había creado todavía en su tiempo, había dicho que las criaturas de acá eran de una condición o de otra. Los blancos principales, dueños de las esclavitudes y de los llamados medios de producción de la época, que era la tierra, pues aquí lo que se hacía era cultivar básicamente cacao. Después de un largo proceso de la economía colonial, ella se ancló básicamente en el cacao. Y las criaturas, los hijos de todas esas vastas raíces que fueron alimentando la conformación de la sociedad venezolana, porque ya en el siglo XVIII podemos hablar de una sociedad propiamente venezolana, conformada con sus características. ¿Cuáles fueron esas raíces? La de origen africano, la que nos vino con motivo de la importación de la mano de obra esclava, de la trata negrera de la época, y la original, la oriunda aborigen, la que formaba parte de estos espacios, la que había hecho su vida antes del contacto con el colonizador
europeo antes del proceso que se va a desmandar a partir de allí. Entonces, todos los grupos sociales que habían nacido de esa mezcla formaban parte de una sociedad y los blancos principales formaban parte de otros grupos que tenían acceso a privilegios, que eran los que tenían acceso a ciertos usos y condiciones, como cuáles eran los que podían ir a la Real y Pontificia Universidad de Caracas, que se va a fundar en el 1721 y que va a asumir posteriormente el nombre de Universidad Central de Venezuela, donde yo doy clases. Tú me hablas del tiempo. Sí. Ajá. Está muy bien esa caracterización, pero afuera, ¿qué está pasando, Leonel? Tú hablaste de la lucha interimperialista. El gran hegemón, de alguna manera u otra, fue España, pero España, a partir de 1805, 7, 8, se está viniendo a menos. Y tiene que ver un poco con la invasión napoleónica. Caracterízanos Claro, esos porque esa crisis económica de finales del 18, de la que vengo hablando y que va a repercutir también en América, se va progresivamente a transformar también en una crisis política interna del propio imperio español. La familia real va a confrontar serios desencuentros con motivo del reinado de Carlos IV, que va a ser profundamente cuestionado porque va a desplazar a algunos grupos tradicionales y le va a dar cabida a funcionarios emergentes como Manuel Godoy. El favorito de la reina, El favorito de la reina, porque parece que parece no, la historia recoge que la reina le montaba los cuernos a Carlos IV con este fulano Godoy, y eso lo sabía en España todo el mundo, eso era un escándalo. Nosotros decimos esto y parece una cosa como de una revista de farándula, pero en una sociedad monárquica eso era importante, porque eso era motivo de escándalo y de habladurías en medio de la gente. Pero además de eso, la crisis económica que venía acusando España y que buscó solventar mediante medidas como la de las gracias al sacar, que ocasionó un gran escándalo en Venezuela, en aquella Venezuela de aquel momento, va necesariamente a entroncar con la crisis del año 1808, que va a ser una crisis multifactorial, vamos a denominarla así. ¿Qué interviene allí? Primero, la querella interna de la familia real. El hijo Fernando VII de Carlos IV, el príncipe de Asturias, todavía no se llamaba Fernando VII, el deseado, se encarga de acaudillar, de liderizar un proceso para tratar de desbancar, de desplazar a su padre, que había mostrado ser un verdadero inepto en la conducción del imperio y que había logrado cosechar un descontento sumamente acendrado en los nobles y en los grupos tradicionales, y a su vez esos grupos tradicionales en España estaban esperando una sustitución de ese rey porque ya no les servía. Esa querella, esa disputa entre el padre y el hijo se va a vaciar en un juicio en el que Carlos IV acusa a su hijo de quererlo matar. De ese juicio va a salir librado el futuro Fernando VII de una manera pues más o menos honrosa, pero se van a hacer todavía más acendrados, más profundos los odios, las distancias entre el hijo y el padre, y eso va a desembocar, todo ese proceso va a desembocar en el llamado motín de Aranjuez. Estamos hablando de marzo de 1808. ¿Qué sucede en Aranjuez? Hay un amotinamiento en contra de Carlos IV, esa sublevación dirigida básicamente por sectores populares, pero también por sectores de la nobleza, va a hacer que a ese rey se le haga firmar una renuncia, una suerte de abdicación, como se denominaba en esa época, a favor de su hijo. Entrega de la corona. Le entregó la corona. Carlos IV le entrega la corona a su hijo, y su hijo se pasa a llamar, a partir de ese momento, Fernando VII. Por eso es que la historia escrita habla del rey deseado. ¿Deseado por quién? Deseado por el pueblo español, deseado por los grupos tradicionales de la sociedad de la España peninsular, y ese rey deseado también va a ser reconocido y también deseado en América, porque a América van a llegar las noticias de la sustitución monárquica, y los cabildos van a aplaudir esas medidas. En nuestros espacios se va a recibir con bien la llegada de Fernando VII, así como se recibió con bien la llegada de Fernando VII allá en la península. Pero mientras que hay esa querella sucesoral, también están actuando otros factores externos, que es la ocupación francesa. Mientras todo esto está sucediendo, mientras esto está pasando,
Francia había ocupado de manera pacífica militarmente el territorio español. ¿Por qué? Porque con motivo de la alianza entre Francia y España, alianza que había funcionado hasta ese momento, Napoleón Bonaparte había hecho un negocio, vamos a ponerlo así, con Manuel Godoy para ocupar el territorio español o utilizarlo más bien con el objeto de invadir Portugal. Aliada fundamental de Gran Bretaña. Claro, al invadir Portugal, la promesa de Napoleón era que le iba a entregar parte de Portugal a Godoy para que fuese como una suerte de rey ahí, tuviera él su propio reino. Mentira, eso no, por supuesto no lo cumplió, pero además de eso estaba por supuesto la posibilidad de ocupar Portugal, aliado fundamental de sus enemigos cardinales, los enemigos de los franceses para ese momento, que eran la Inglaterra. Entonces tenemos un escenario allí en el que España, el territorio de la península, estaba militarmente ocupado por Francia, porque con motivo de estos arreglos el ejército francés pasó de manera pacífica, pues sin disparar absolutamente un tiro, a ocupar buena parte del territorio español. Cuando se presenta la disputa entre Fernando VII y Carlos IV, porque ¿qué sucede? En la monarquía las abdicaciones no existen en el derecho monárquico. Sí. O sea, los reyes no pueden renunciar. Lo que o sea, quiere decir que esto fue un fenómeno inédito en la historia de Europa, en la historia del absolutismo. En la historia del absolutismo, en la historia del absolutismo no había sucedido algo así. Entonces, los reyes no renuncian. O sea, el rey es rey hasta que se muere. Y en el momento que se muere, el hijo mayor asume la corona, se hereda. La hereda, pues el primogénito, pues el príncipe se convierte en rey. Entonces las renuncias no existen. Carlos IV había renunció. Y esa es una figura que en el derecho monárquico no funciona. Por supuesto, después que pasa el motín, Carlos IV dice, no, un momentico, el rey soy yo. No es mi hijo, ese es un impostor. Entonces se hace una división en España entre los llamados carlistas, los seguidores del rey, que era rey por legítimo derecho, y los fernandistas, los que aclamaban y aclamaban la presencia del hijo de Carlos IV en la corona del imperio español. Esa pelea, esa disputa va a tener lugar en un territorio ocupado militarmente por Francia. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado políticamente hablando? Que el gran árbitro de esa disputa va a ser Napoleón Bonaparte. ¿Qué hacen los dos bandos, tanto los carlistas como los fernandistas, tanto Fernando VII como Carlos IV? Buscar a Napoleón Bonaparte para que lo legitime, porque siendo Napoleón el hombre militarmente más poderoso en Europa, al que Napoleón le levantara la mano, ese se quedaba con la corona de España. ¿Qué hizo Napoleón? Ni tú, mi hermano. Los citó a todos en un lugar fronterizo entre España y Francia, en Bayona, y allí protagonizó la familia Borbón uno de los episodios más bochornosos y más lamentables de toda nuestra historia, porque en ese momento la historia de España era nuestra historia, formábamos parte de España, y hay que decir eso sin complejo también. Sencillamente la familia Borbón fue conducida por Napoleón Bonaparte hasta ese escenario, y allí firmaron unas abdicaciones y renunciaron todos a las posesiones, a la conducción de la corona española, a tener la corona española. Renunció tanto Carlos IV como renunció su hijo Fernando VII. Eso es lo que la historia escrita conoce como las abdicaciones de Bayona. También un fenómeno inédito en la historia del absolutismo. Absolutamente inédito, como tú lo estás diciendo. ¿Cuál va a ser el resultado de esas abdicaciones? Primero, que el pueblo español, ya en conocimiento de que los reyes habían sido conducidos hasta esa trampa, protagoniza un amotinamiento, una sublevación popular en contra de la invasión francesa. Y los franceses, que habían entrado en territorio español siendo amigos de España y sin disparar un solo tiro, se van a convertir a partir de ese momento en un ejército invasor. Un ejército invasor que va a repeler de una manera muy sangrienta esa sublevación popular, y va, por supuesto, esa sublevación popular a estar cargada de mucho heroísmo, de muchas escenas de entrega, de mucho combate callejero, la guerrilla como forma de lucha
como táctica de combate nace con motivo de la resistencia armada del pueblo español contra la invasión francesa ese año de 1808. Se acuñó el todo término esto, vacío de poder en ese todo momento. esto está sucediendo cuando en América todavía no se ha disparado un tiro, nadie ha hablado de independencia, solo Francisco de Miranda, bien llamado por la historia escrita precursor, porque había sido el único que se le había ocurrido hasta esas alturas una cosa semejante y había diseñado todo un proyecto, buscó financiamiento en la Inglaterra reiteradamente le dijeron que no, lo tenían vacilado, ¿no? Cuando se lee la Colombella, las memorias de Miranda, percibe el descontento, el enojo del generalísimo por las reiteradas veces que él fue a solicitar audiencias con el primer ministro inglés y todas las veces que también fue rechazada su procura ante los británicos en ese momento para poder financiar su proyecto de venirse hasta América y, como muy bien lo recoge la historia escrita, en el año 1806 él mismo vendió la mitad de su biblioteca, que era extensísima. Ahora, porque Leonel, Miranda, Francisco de Miranda, ese caraqueño, que es el primer caraqueño universal, fue básicamente un hombre de cultura. La historia lo recoge como el generalísimo Francisco de Miranda, una persona biblioteca bestial, más de 5.000 o 6.000 volúmenes. Es correcto. Pero en mayo de 1808 ocurre también un fenómeno poco visto, que tiene que ver con las juntas. Ante esa situación de que los reyes estaban cautivos, el deseado estaba cautivo, el príncipe de Usted estaba cautivo, Carlos IV todos estaban presos en Bayona, el pueblo enardecido, como tú bien dices, sale a la calle y trata de llenar un vacío que deja, por ejemplo, el Poder Ejecutivo. La historiografía, ¿qué se le llama el juntismo? ¿Y cuál fue el papel de la Junta de Sevilla en ese contexto? En España, desde tiempos inmemoriales, había una figura que era la de las juntas de gobierno. ¿Para qué se convocaban las juntas de gobierno? Se convocaban cuando había, por ejemplo, una catástrofe natural, una inundación, un desastre. Junta, vamos a resolver. Reunimos los vecinos, se convoca a la gente de la comunidad, pues a un espacio, para tomar medidas de carácter gubernativo. La situación inédita de las abdicaciones de Bayona planteó varios problemas al pueblo español. Primero, rechazar la invasión francesa. Esto es España, no es Francia. En el año 1808 comenzó la guerra de independencia, de liberación de la España contra Francia, en suelo español, por parte del pueblo español. Pero esa guerra de independencia de España no tenía una expresión política. ¿Por qué? Porque tanto Carlos IV como Fernando VII, antes de partir a Bayona, desde Madrid, le habían dejado órdenes a sus respectivos seguidores de cumplir las órdenes que dieran los franceses en suelo español. ¿Por qué? Porque su objetivo político era el de tratar de cooptar el favor de Napoleón Bonaparte para un bando o para el otro. Entonces, el pueblo español no solo estaba resistiendo en las calles, sino que estaba indefenso políticamente. ¿Qué sucedió? Que algunos personajes del clero, la iglesia es muy importante en la sociedad monárquica y va a ser muy importante en América también, en la América española, en nuestra América española, nuestra América hispana o nuestra América, como luego la va a llamar José Martí, ella va a ir cambiando de nombre a lo largo de la historia y a lo largo de las reelaboraciones que va a hacerse del conocimiento histórico en relación con estos eventos, pero la iglesia, los sectores militares que allá van a rechazar la invasión francesa y algunas autoridades que no van a cumplir las órdenes que había dejado Fernando VII antes de salir a Bayona o las órdenes que había dejado Carlos IV antes de salir a Bayona, esos tres componentes van a conformar en algunas ciudades unas juntas. ¿Unas juntas para qué? Para conservar los derechos del rey que ellos querían, que era Fernando VII. ¿Cuál es el basamento jurídico, doctrinal del funcionamiento de esa junta? Estaba compuesto básicamente por dos argumentos. Primero, ausente el rey, la soberanía retorna al pueblo. ¿Quién es el pueblo? Somos nosotros, porque en el derecho monárquico la soberanía, así como en la democracia, la ejerce el pueblo, solo que en la monarquía está depositada de manera vitalicia y hereditaria en el rey.
En la democracia la ejercemos nosotros ¿mediante qué? Mediante el sufragio. Es la doctrina pactista. Es correcto, para eso es el voto en las democracias. En la monarquía no se vota porque el rey es el rey y punto. Ausente el rey, ¿qué pasa? Porque el rey renunció, el rey abdicó. Esa soberanía retorna entonces al pueblo, que la va a ejercer a través de esta junta, porque eso hay que organizarlo. No puede ser una cosa a la loca por allí, aunque al principio fue más o menos a la loca por allí, porque era gente echándole calderadas de aceite caliente y de agua hirviendo a los invasores franceses en las calles de Madrid. Las mujeres hicieron mucho eso, participaron en esa guerra de resistencia popular, pero eso no podía seguir siendo así, tenía que tener una expresión política. La expresión política de esa guerra, de esa resistencia popular del pueblo español en la calle va a ser la conformación de estas juntas conservadoras de los derechos de Fernando VII. Todo esto está pasando en España en 1808 y en América todavía nadie ni siquiera ha tosido en relación con estos eventos. En junio de 1808 se va a crear entonces la Junta Suprema de Sevilla, que tiene representación de Córdoba, de Castilla la Vieja, de Extremadura, de Granada, pero esa junta después va a mutar a una junta gubernativa, ¿no? Y en esa junta gubernativa va a tener representantes en la península y también en América. ¿En qué sentido podemos decir que una cosa es entregar el trono y otra cosa es entregar la soberanía? Lo que inicialmente pareció un problema de corona terminó también siendo un problema mucho más complejo que tiene que ver con la soberanía. Mientras que eso está ocurriendo, aquí en julio, en 1808, hay un intento de crear una junta parecida a la experiencia sevillana. Entonces ya nos estamos metiendo en lo que la historiografía venezolana se llama la mal llamada conjura de los mantuanos de 1808. En julio hubo un intento fallido, ¿verdad?, que trató de, porque llegó un señor aquí, José de Meléndez, quien impuso la idea de que había que plegarse a la experiencia sevillana, pero ya en noviembre, con Antonio de León, ¿verdad?, ya se habla de un prospecto de una propia junta. ¿En qué consistió, mientras que tú decías eso, que estaba pasando en Europa y aquí en Venezuela no se disparaba un tiro? ¿Qué pasó ese medio año de 1808 hasta la conformación hasta la develación de una conjura en noviembre de ese histórico 1808? A todas estas, en Venezuela comenzaron a recibirse las informaciones de lo que estaba sucediendo a golpe y porrazo, ¿no? Informaciones entrecortadas, porque en esa época no teníamos el celular, ni había la cosa esta satelital que tenemos ahora para enterarnos en vivo, ni la gente podía grabar en tiempo real. En el telefonito, en tiempo real no. Esas eran comunicaciones que tardaban meses por barco, entonces pasaba algo en Europa y 2 meses después o 3 meses llegaba la embarcación América con la información en documentos, y eso era leído en plazas públicas. ¿Y quién se enteraba en la plaza pública? El que iba pasando. El que no iba pasando no se enteraba, o se enteraba después por un chisme, porque le comentó un compadre, porque le dijo un amigo. Esa era la forma de comunicarse en ese tiempo. Todo esto que está pasando en España, en Venezuela en principio no causó mayor revuelo. Se reciben las informaciones meses después, como les vengo contando, de lo que está pasando en España, tanto de las abdicaciones de Carlos IV y de la coronación de Fernando VII, hasta que en julio de 1808, en Caracas, se reciben las informaciones de que Fernando VII también había abdicado y que se había coronado como rey de España al hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte. A José Bonaparte, mal conocido José como I, Pepe Botella, llamado por alguna historia escrita antiespañola como Pepe Botella. Afecto a las bebidas espirituosas. Lo van a conseguir así, reseñado en algunos libros de historia. El 15 de julio de 1808,
es una fecha que poco aparece en los libros de historia. No se le reseña, no se le pormenoriza, no se le afina la mirada, porque es una fecha básicamente promonárquica. ¿Qué pasó ese día? Ese día llegaron a La Guaira al mismo tiempo 2 embarcaciones, una con la bandera francesa, en la que venía un capitán de apellido Lamanón, que desembarca en La Guaira, y atrás de Lamanón venía otra corbeta con bandera inglesa, que va a llegar unas horas después a La Guaira. Cuando los franceses desembarcan en La Guaira el 15 de julio de 1808, logran llegar hasta la ciudad de Caracas, atraviesan el camino de los españoles. Inmediatamente que llegan a la ciudad, solicitan una reunión con el capitán general de Venezuela, que era la máxima autoridad política de Venezuela en ese momento. Recordemos que ya Venezuela estaba conformada por todas estas provincias que se han agregado en una sola capitanía general. ¿Cuáles eran esas provincias? Mérida de Maracaibo, Caracas o Venezuela, Nueva Andalucía, Margarita, Trinidad y Guayana. Esas eran las provincias que a partir del año 1777 pasaron a llamarse Capitanía General de Venezuela. Cuando los franceses llegan al despacho de Juan de Casas, que era como se llamaba el gobernador y capitán general de Venezuela, sucede un episodio que yo prefiero que contemos en la parte siguiente, porque me están haciendo la señal de que en este negro, que es como se llama en televisión, el tiempo efectivo que yo utilizo para hablar con ustedes, ya se terminó. Bueno, Leonel, para cerrar, siempre se ha dicho que alguna historiografía ha dicho que la Conjura de los Mantuanos de 1808 fue un movimiento pro-independentista, ¿verdad? A la luz de tus estudios, ¿se puede afirmar eso? O más bien, en gran medida, los prospectos que presentaron tanto en julio como noviembre de ese año, de 1808, más bien izaron bandera a favor del rey de España. Para cerrar, una reflexión y por último, ¿qué relación ves tú esto con el 19 de abril de 1810, que es tema de otro programa? Yo te voy a decir con base en las lecturas que hasta ahora he realizado, con base en lo que he publicado, entre ellos mi ensayo Monárquicos o Soberanos, que en el año 2012 tuvo la ocasión de recibir el Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca, que todo lo que sucedió en Venezuela hasta el año 1811 fueron actos de fidelidad para la corona de España, de manifestación de voluntad, de adhesión al mundo hispano del que formábamos parte y de voluntad de arreglo mediante ejercicios concretos de la soberanía por parte de los gestantes y habitantes de nuestras tierras, pero siempre en un espíritu de mantener, digamos, ejerciendo esa soberanía, esa perspectiva de agregación como parte de ese mundo hispano que componíamos hasta ese momento. Esto es muy polémico porque, por supuesto, hay otras visiones. La historia, como tú muy bien lo sabes, tiene que respetar los hechos, porque no podemos alterar lo que sucedió. La historia pasó y punto. Pero las interpretaciones en relación con la historia son diversas. La historia es plural por naturaleza, es crítica por naturaleza, y para eso estamos también asistiendo a espacios como este al que tú nos estás convocando. Bueno, muchas gracias, Leonel, por tu esclarecedora exposición sobre la crisis de 1808 y cómo esto influye en los cambios políticos, militares y sobre todo sociales que están ocurriendo en nuestra América en general y en específico en Venezuela. Gracias a ustedes por su asistencia. Hasta otro programa de Carabobo, la proeza de un pueblo por su independencia. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias por tu intervención. Gracias, poeta.